Y para ello está con nosotros el profesor don José María de Francisco Olmos. Es tan conocido ya en muchísimos sitios y desde luego aquí, que hoy no voy a decir casi nada de él, porque ya yo creo que es una repetición absoluta. Voy a decir que es licenciado en Geografía e Historia, que es doctor en Historia Medieval con premio extraordinario, que es académico de número y secretario de la Matritense de Heráldica y Genealogía y correspondiente de la Real Academia de la Historia y de la Academia de Jurisprudencia. Es profesor en la Universidad Complutense. Voy a decir sí porque nos importa mucho, es el subdirector de nuestra revista Hidalguía, es director académico y profesor en el curso que se da aquí en la Asociación sobre Genealogía Heráldica y Nobiliaria, es oficial de la Orden de Isabel la Católica y tiene el premio Laszlo Bous de Vilagos de la Confederación Internacional de Genealogía y Heráldica. Puedo decir tantas cosas más, pero no voy a decir nada más. Sí voy a decir una cosa, el enorme agradecimiento que esta asociación tiene con el profesor de Francisco Olmos. No solo viene y nos da unas conferencias extraordinarias, sino que además es el principal organizador de estas conferencias. Es el que atiende nuestra pesadez y nuestras peticiones año tras año y nos da ideas y busca a los conferenciantes que, como todos sabemos, elige a los mejores. Por eso, esto sí lo tengo que decir, no muy alto porque se me oye bastante, pero muy claro, el inmenso agradecimiento de esta Real Asociación de Hidalgos a don José María de Francisco Olmos. Eso lo repetiré siempre. Así que muchas gracias y cuando quieras. Pues muchísimas gracias por estas palabras que se ve que son de un amigo. Y yo creo que el agradecimiento es mutuo, porque seamos realistas, los historiadores muchas veces pues, nos dedicamos pues, o a dar clase en un instituto o a trabajar en los archivos, pero poco más transferencia, como se dice ahora, hay de nuestro trabajo, si no es por organizaciones como la Asociación de Hidalgos que dicen, oye, ¿y este año qué cosas podemos conmemorar? Hay que poner encima de la mesa cosas de nuestra historia y cosas que a veces son poco conocidas. O vamos a reivindicar frente a leyendas negras las realidades, no leyendas blancas, pero sí las realidades. Entonces, yo creo que para todos los que trabajamos en este gremio y para la gente a la que le gusta la historia y en general la realidad de las cosas, sin tergiversaciones, pues hay que agradecer a estas asociaciones que se dediquen a hacer esto. Y a ustedes por venir en enero, con frío, con agua y con fútbol, y que estén aquí para escuchar cosas que pueden parecerles más o menos interesantes. Por tanto, todos nos tenemos que vanagloriar de que salga bien, y si buscamos a buenos espadas y buenos temas, pues la gente responde. Con lo cual, muchas gracias de nuevo a todos. Y ya vamos a empezar con la creación de la monarquía democrática. España busca rey. Algo realmente que llamó mucho la atención en la época. Por eso he traído bastantes textos de época y sobre todo bastantes imágenes de época. Porque la prensa de la época es una delicia. Me refiero no a la prensa escrita, a los periódicos normales, que sí, sino a la prensa satírica, que sacaba unas magníficas caricaturas que mostraban en una imagen, como ahora los chistes del ABC o del País o de cualquiera de las publicaciones, el sentir de la gente. Y entonces, bueno, vamos a entrar ya en materia y comentaremos rápidamente algunas cosas, aunque haya algunos textos que sí querría ver. Bien. Esta conferencia puede decirse que es
una profundización de lo que muchos de ustedes oyeron al profesor Emilio de Diego aquí a finales del año pasado sobre el complicadísimo sexenio revolucionario de 1868 a 1874 que vivió España. El gobierno provisional, la monarquía, la república, el golpe de Pavía, Serrano, aquella época tan convulsa. Bueno, pues de esa época tan convulsa vamos a ver específicamente el problema de cómo se reinventa España dentro del concierto de naciones y los problemas que hay en ellos. Aquí ven ustedes lo primero, una imagen tradicional y la primera foto de un gobierno de España. Ese es el famoso gobierno provisional, que yo creo que muchísimos de ustedes reconocen directamente a mucha gente, desde el joven Sagasta a muchos otros. Y desde luego todas las calles de Madrid están ahí puestas. Bueno, este gobierno provisional fue el que dio el golpe de Estado, porque no se puede llamar de otra manera, el golpe de Estado que derribó a Isabel II. Lo primero que hizo ese gobierno provisional fue convocar Cortes Constituyentes. Lógico, lógico. Pero por primera vez por sufragio universal, entiéndase sufragio universal en 1868, hombres mayores de 25 años. No busquemos lo que no hay en esa época. Y ahora, cuando se convocan las Cortes, hay que decidir muchas cosas. Y de la Constitución de 1869 ya habló el profesor Emilio de Diego, que fue una Constitución magnífica y de las más avanzadas de su época, pero no pudo desarrollarse por los problemas internos. Lo primero que había que decidir era qué forma de gobierno iba a tener España. Y solo había dos, monarquía o república. En ese momento es cuando empiezan a pelearse entre sí los que habían apoyado el golpe contra Isabel II. Porque lo único que les unía era echar a Isabel II. Pero ¿y el día después? Pues en el día después ya cada uno empezó a decir lo que más le interesaba. Y ahí están que el gran grupo de apoyo al gobierno, unionistas, centro-derecha, más o menos para que nos hagamos una idea, progresistas, centro-izquierda, y demócratas, izquierda, apoyaban la idea de la monarquía. Y luego había unos cuantos demócratas que les daba igual el régimen, siempre y cuando defendiera los valores de la revolución, y luego ya estaban los republicanos de toda la vida, que eran 4. Hay que ser claros. 4 y 4 intelectuales, fundamentalmente. Bueno, a partir de ahí empiezan a haber declaraciones, antes incluso de las elecciones. Y en el momento de las elecciones, aquí tienen ustedes la convocatoria de elecciones, en la convocatoria, en el preámbulo de la convocatoria, el gobierno se moja. Tienen ustedes ahí el texto. Y el gobierno dice, el gobierno será neutral, pero no escéptico, queremos la monarquía. Con lo cual, estas neutralidades a veces exquisitas que se dicen que hay que hacer y que no hay que hacer, no sé, todo lo que queramos, pero en ese momento el gobierno dice, queremos la monarquía, porque pensamos que es la mejor forma de gobierno. Simplemente un rey electo, no un rey que venga de la Edad Media y no sé qué, no sé cuánto. Acuérdense de Prim, Borbones no, Borbones no, Borbones no. Bueno, pues habrá que buscar a otro. Y obviamente los republicanos pues hicieron un manifiesto similar quejándose de ello. Oye, el gobierno está haciendo trampas, está convocando las elecciones y además está diciendo que quiere que haya una monarquía. Bueno, pues vamos a las elecciones. Y en las elecciones el gobierno se defendió diciendo que en el pacto de Ostende y luego de Bruselas, cuando se echó a Isabel II, nada se había hablado del régimen. Era un pacto para echar a Isabel II. Pero repito, nada se había dicho del día siguiente. Y después, prácticamente 4 días antes de las elecciones, de nuevo el gobierno hizo un manifiesto diciendo que obviamente las Cortes eran soberanas, no sé qué, no sé cuánto, pero que ellos apoyaban que se decidiera que la forma de gobierno sería la monarquía. Aunque no se puede hablar, como ahora, de partidos políticos y de número de escaños, porque las circunscripciones eran personales y había gente que en unas cosas votaba con unos y otras cosas votaba con otros, a grosso modo, esta es el reparto de escaños
que fue en las Cortes de 1869. Como vemos, el apoyo al gobierno fue mayoritario, 236. Luego estaban los republicanos, los carlistas, podríamos decir, aunque no se presentan con el título de carlistas, otros de cualquiera, entre los que estaba Cánovas, por supuesto, y los diputados de Cuba y Puerto Rico, que no los ascribimos a un partido político de los que hablamos generalmente, porque ellos venían con otros problemas, otras ideas, y digamos que apoyaban a unos u otros según interesaba a la política del Caribe español, ¿no? Bien, aquí ven la primera de las caricaturas de una publicación que se denominaba La Flaca, donde ven cómo a España tiran hacia un lado los republicanos y tiran hacia otro lado los monárquicos. También esta publicación parece que se decantaba un poco por lo que quería, ¿no? Detrás de la república está todo lo bueno y detrás de la monarquía todo lo malo. Bueno, pero bueno, también hay líneas editoriales, entonces ahí tienen, ¿no? Pero bueno, que les voy a poner muchas caricaturas de este tamaño. Y como yo soy muy de numismática, lo primero que hace este gobierno es hacer la reforma monetaria y crean la peseta, la famosa peseta que todos nosotros hemos usado hace ya algunos años. Y hacen una moneda donde por primera vez se crea un escudo nacional, que ven ahí en el reverso, que es prácticamente el que tenemos ahora, y se decide que sea un escudo neutral, ni monárquico ni republicano. Es un escudo que informó la Real Academia de la Historia, y la Real Academia de la Historia dice, pues lo que tiene que haber son los territorios de España tradicionales, Castilla, León, Aragón, Navarra, Granada, como estaban ordenados en tiempo de los Reyes Católicos, más las columnas que indican los territorios de fuera de la península. Dice, se debería timbrar con algo, pero que no fuera ni monárquico ni republicano. Y entonces se inventó la corona mural, que es una condecoración romana, de época de la República Romana. Se le daba al primero que asaltaba las murallas de una ciudad que se estaba atacando, y que, digamos, era un símbolo clásico de frontera, simplemente, pero no era ni republicano ni monárquico. A lo mejor algunos de ustedes me dicen, ¿ese es el escudo de la Segunda República? Sí. En abril de 1931, el gobierno provisional de la República dijo, el escudo de la República será el que aparece en las monedas de 5 pesetas de 1869. Textual, no lo describió ni nada, sino el que aparece en las monedas de 5 pesetas. Bueno, pues esto es lo que había durante las discusiones en las Cortes. ¿Por qué la monarquía? ¿Por qué parece que no había opción a la monarquía? Porque era lo que pensaba la gente normal en el siglo XIX. Bueno, la gente normal, la gente que decidía los destinos de los países. Y aquí les pongo unos ejemplos. Durante el siglo XIX se crean numerosos nuevos estados, o hay cambios en ellos. Y en el 99% de los casos, siempre monárquicos. Cuando en 1830 se produce la revolución que echa a Carlos X, se crea la monarquía burguesa en Francia, Luis Felipe de Orleans. Cuando se crea Bélgica, se crea el Reino de Bélgica, no la República belga. Cuando se crea Grecia, lo mismo, ahí les pongo los datos. El golpe de Napoleón III, la creación de Rumanía, la unificación de Italia, donde había muchos republicanos, recordemos a Garibaldi, por ejemplo. Pues no, se crea el Reino de Italia. En México, incluso, cuando se traslada a Maximiliano allí, o a Bulgaria. Es decir, todos los cambios, los nuevos estados, no se dudaba de qué forma de gobierno debían tener en el siglo XIX. Era simplemente lo normal, la monarquía. Y de hecho se decía, no hay otro modelo. Francia fue republicana a golpe, es decir, el golpe de revolución, el 48 o el 70 o tal, digamos que los franceses nunca eran bien vistos por tanta revolución que hacían, y el caso único y excepcional era Suiza, pero también Suiza porque llevaba siglos y siglos y siglos de su forma de ser, pero no se creía que era un modelo exportable. Por tanto, ¿había republicanos en Europa? Sí, había republicanos en Europa, pero eran minoritarios y no tenían un modelo práctico que poner delante y decir, mira qué bien funciona esta república. No, solo estaba Suiza. Rápidamente
pasamos a ver a unos cuantos de estos monarcas, Luis Felipe de Orleans con la carta que le da el poder, el rey de los belgas, el rey de los helenos, Luis Napoleón Bonaparte, primero príncipe, presidente y luego emperador, Víctor Manuel II de Italia, vean abajo, rey electo de Italia, rey electo, el rey de los helenos, Carlos de Rumanía, el zar de los búlgaros, Guillermo, emperador alemán, cuando hace la unificación alemana, y por último, Maximiliano, que aunque esté en México, pues es conveniente ponerle para cerrar el círculo y luego comentar alguna cosa. Bueno, al final, en el artículo 33 de la Constitución, se dice que la forma de gobierno será la monarquía. Se aprueba por 214 votos contra 71. Hay la oposición típica de unos y de otros, pero bueno, se aprueba. Y se dijo que para nombrar al rey habría que hacer una ley especial con mayoría absoluta de 171, Bueno, pues que se haría en su momento. Y ahí viene también una preciosa caricatura de cómo fue la promulgación de la Constitución, donde están todos los pesos pesados que ustedes pueden reconocer ahí, entre Figuerola, Serrano, Topete, Montpensier, Prin, bueno, toda la gente importante de la época, cada uno buscando lo que puede. Bueno, aquí tenemos la Constitución, la portada de la Constitución Española del 69, que se aprobó en ese momento. Obviamente se aprobó con un rey, pero como no había rey, se tuvo que aprobar una regencia, se nombró al general Serrano regente, pudo ser de 1, de 3 o de 5 la regencia, pero se optó por el modelo 1, como en su época se optó con Espartero. Un segundo. Dices que ella decide que sea una monarquía. Sí. Y mantiene la corona. Claro. Sí, porque de momento ahí se hace. Pero ahora veremos otro ejemplo donde ya dan el paso adelante de ello. Y en ese momento, al convertirse Serrano en regente, Prin se convierte en primer ministro, en presidente del gobierno. Y obviamente el encargado de buscar rey es el presidente del gobierno, es el que tiene que hacer la propuesta a las Cortes. Y durante ese periodo, el presidente Prin, ahí lo tenemos, va cambiando de ministros y cada vez va quitando más a los unionistas y metiendo más a los demócratas. Él era más de centro-izquierda, entonces se quiere quitar, digamos, del gobierno a los unionistas, cuyo jefe es Serrano. Y voy a darle aquí para que se vea bien. Esta moneda, hemos visto la moneda de plata. La moneda de oro, que se hace justo después de la aprobación de la Constitución, fíjese, 1870, ya en el escudo, ahora dice, no, nosotros ya somos una monarquía, pongo el manto de armiño, pongo la corona real y pongo el toisón. ¿Sé quién es el rey? No. Pero somos el reino de España. Entonces se ve claramente hacia dónde vamos. Bueno, de nuevo, las caricaturas. Aquí tenemos el famoso Prin, Serrano, se ve aquí, Prin, Serrano y Topete frente a todas las potencias subastando la corona, y luego, hablando de monedas, precisamente la moneda que corre, ¿quién son los más importantes? Pues el medio real, que es el regente, el real, que es el duque de Montpensier, que era el que quería ser rey, el tres sueldos, que era Prin, el presidente del gobierno, era porque tenía 3 sueldos, como capitán general de Madrid, como ministro de la guerra, y el duro, Figuerola, que es el que crea la peseta, el duro de 5 pesetas. Entonces, ya digo que estas imágenes son siempre magníficas. Bueno, a partir de ahí ya vamos a centrarnos en la búsqueda del rey. Recuerden, junio de 1860 se aprueba la Constitución. Ya veremos lo que tardamos hasta que llegamos a tener rey. Pero aquí empiezan las cábalas. Principal candidato y con el 85% de posibilidades de ser rey en este momento, el duque de Montpensier. Era el candidato de derecha, de los unionistas, de Serrano, de gran parte del ejército, y era el que había financiado la revolución. Él era rico por su parte francesa y por su parte española, y él fue el que dio el dinero para que se echara Isabel II. Y eso se sabe perfectamente. Y ahora quería cobrar. Lógico también. Bueno, pues él era el principal candidato.
Sus problemas, además de que era bastante impopular en España, pero bueno, eso tampoco es una cosa tan importante, el gran problema era Napoleón III, porque consideraba que cualquier dinasta francés en un trono al final podía poner en peligro su trono de París, que al fin y al cabo pues él también había dado un golpe de estado y él era el heredero de Napoleón, pero había otros herederos de otras dinastías francesas, y en el caso de Luis Felipe pues está claro. Y a los progresistas, es decir, a Prim, tampoco le hacía mucha gracia, en el sentido de que era muy de derechas y estaba casado con la hermana de Isabel II. Y él tenía la fijación de Borbones no, Borbones no, Borbones no. Bueno, pues esa es la idea, ¿no? Pero aún así, en estos momentos, en junio del 69, era el candidato con más opciones. Aquí tenemos una caricatura del señor Naranjero, porque a él le llamaban el Naranjero, porque tenía muchas finjas de naranjas y de donde sacaba el dinero. Entonces ahí aparece con una naranja en la mano y con una coronita encima de la naranja. Y por ejemplo, aquí está de nuevo Serrano como su principal apoyo, o Topete, etc. Bueno, el otro gran candidato en estos momentos es el rey viudo de Portugal. Y el que se encarga de las gestiones es Olózaga, el que fue embajador en París, no directamente Prim. Prim en este momento está en un segundo plano para ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Bueno, Fernando de Sajonia-Coburgo, ya sabe que en este momento los Sajonia-Coburgo es la dinastía de la que se sacan todos los reyes. El de Bélgica, el marido de la reina Victoria, siempre, como son muchos y no eran nada importantes en Europa, pues digamos no molestaban a nadie. Y entonces se busca a gente de la dinastía Sajonia-Coburgo. Bueno, pues Fernando de Sajonia-Coburgo se había casado con la reina de Portugal, que murió, y cuando ella murió, digamos, se retiró de la política y sus hijos se convirtieron en reyes de Portugal. Él estaba retirado de la política. Bueno, pues ¿por qué se buscó esta candidatura? Pues por el clima de la época. Estamos en el clima de las unificaciones. Unificación italiana, unificación alemana, el pan-eslavismo, y entonces está lo que se llamó pan-iberismo. Es decir, nos hemos separado por circunstancias de la historia y tal, pero Iberia, Portugal y España deben volver a unirse. Dentro de ese clima, repito, porque ya ven que la historia, y lo estamos viendo ahora, va desde queremos hacer creaciones multinacionales a queremos hacer los nacionalismos más extremos. Bueno, pues en esta época se busca unir a todos los pueblos que tuvieran una historia común y que fueran del mismo tronco, como hemos visto en estos ejemplos. Bien, su candidatura no era en general rechazada por las grandes potencias. Digamos que Napoleón III, con tal de que no fuera Montpensier, pues la apoyaba, y Gran Bretaña se mostraba neutral porque además, ¿quién era el mejor aliado de Gran Bretaña? De toda la vida Portugal, desde el siglo XIV, con lo cual no lo veía mal. Pero el gran problema eran los portugueses. Es decir, los portugueses eran los que no querían que España y Portugal se unieran. Porque digamos que eso, aunque el rey fuera portugués, era una OPA. Y España era mucho más grande en todo y al final pensaban que iban a convertirse en una provincia de España. Entonces, digamos que los portugueses eran los que no lo veían con excesivos buenos ojos. Pero bueno, ahí se empezó a trabajar. Por otra parte, él tampoco tenía ningún interés. Es decir, él estaba retirado, tenía una buena renta, no se había casado todavía, pero tenía un amante con la que vivía, una señora que no era aristócrata ni nada, y bueno, pues que él vivía muy a gusto y que tampoco quería meterse en jaulas. Y también les digo una cosa, no sé por qué, porque no lo he podido encontrar, pero hay una animadversión también total en la prensa por la candidatura portuguesa. Y siempre que se habla del candidato portugués se le representa como un mono. Aquí le ven. Un mono. No sé exactamente por qué ni por qué no, pero en todas las caricaturas que he encontrado, pues aparece como un mono. Bueno, seguimos. En cualquier caso, el no ir tan deprisa provocó
que Europa viera esto ya como un poquito un tema chusco, digamos, ¿no? Y ahí ven, el embajador en París, Olózaga, pues digamos que está ahí a la espera de currículum, ¿eh? Y ahí vemos a Montpensier, a Carlos VII, a Isabel II con su hijo Alfonso, de nuevo al mono portugués. Bueno, ahí estamos, ¿no? A la espera, ¿no? Es tengo un puesto, el rey de España, currículum, para ese puesto. Bueno, pues ahí estamos. Y también la prensa española daba mucho poder a Napoleón III, porque Napoleón III, al fin y al cabo, era el monarca más poderoso de la Europa continental, y le vemos ahí porque al final Napoleón III protegía mucho a Isabel II y a su hijo Alfonso, pero también protegía a Carlos VII, que estaban en la frontera y entraban, y entonces se le ve como diciendo, bueno, pues apoyo a uno, apoyo a otro, pues ya veremos, ¿no? Como el factotum de todo el problema. En este momento es ya cuando Prim toma el mando, cuando ve que esto se alarga y que esto puede pudrir cualquier esfuerzo futuro, dice, bueno, vamos a ponernos serios y vamos ya a buscar. Y que el candidato primero es Portugal. Pero como Portugal dijo que no, alguien le propuso, oye, los Saboya, e incluso dijeron, para mí una tontería, diciendo, oye, acuérdate que en el Tratado de Utrecht se decía que si ni unos ni otros, pues subsidiariamente la Casa de Saboya, que desciende de Felipe II, pues podría acceder al trono de España. Digo, ya, bueno, pero si sigues Utrecht, pues tampoco se hubiera echado a los Borbones, o se hubiera buscado otra rama, la napolitana o la parmesana o lo que sea, ¿no? Que es un poco cogido, a mi entender, con pinzas la idea, ¿no? Pero el caso es que la Casa de Saboya en ese momento tenía un prestigio importante, había conseguido la unificación italiana y digamos que era vista como de izquierdas o de centro izquierda. Estaban relacionadas con los masones, estaban a la espera de acabar en cuanto pudieran con el dominio temporal del Papa. Entonces a la Prim no le hacía ascos a la candidatura saboyana, que podía ser Amadeo de Saboya, que le vemos ahí, jovencito, o podía ser el duque de Génova, su primo. Pero Amadeo dijo que no le interesaba, y su primo, el duque de Génova, no dijo nada porque era bastante pequeño, ahí he puesto una foto un poco ya más mayor, pero he puesto a su madre, Isabel de Sajonia, que era una señora de armas tomar, que dijo no, de ninguna manera no, alegando fundamentalmente que España era como era y que no quería ver a su hijo como a Maximiliano. Recordemos que a Maximiliano le habían fusilado en 1867. Algo impensable, porque cuando le hicieron prisionero todas las cortes de Europa dijeron, bueno, que se exilie, que venga aquí, no va a volver a México, no sé qué, no sé cuánto, pero Benito Juárez, no, y le fusiló. Una cosa que, bueno, en Europa fue un gran golpe. Entonces, esta señora pensaba que poco menos que le iba a pasar a su hijo lo mismo en España. Y dijo que de ninguna manera, que se olvidaran del asunto de la candidatura española. De nuevo, Olózaga. A ver, ¿a qué puerta toco? ¿Qué hago? ¿O qué tecla me queda? Un carrusel de gente. Los que quieren ser reyes no los quiere el gobierno. Y los que quiere el gobierno que sean reyes, ellos no quieren serlo. Con lo cual, problemas. Y ahora nace la candidatura Hohenzollern. En vista de que todos los primeros candidatos relacionados con el Mediterráneo y con la zona más hispana no funcionaban, pues en un momento dado alguien dijo, oye, tenemos a los Hohenzollern, pero a los Hohenzollern católicos, los que luego serían reyes de Rumanía, que son una familia importante, está bien relacionada y, bueno, está ahora relacionada con Prusia, que es importante, tal. Y entonces es cuando empiezan a hacer indagaciones para ver si el príncipe Leopoldo de Hohenzollern, Sigmaringen, pues podría aceptarlo. Él era un oficial del ejército prusiano y lo primero que dijo es que le pregunten al emperador. Es decir, yo soy un oficial del emperador y si el emperador dice que sí, ya me lo pensaré yo. Es decir, ya lo veremos, ¿no? El problema era sobre todo Francia, que claro, no quería ver ni en pintura a un alemán en el trono de España. Pero Prim
dijo, bueno, de Francia me encargo yo, como diciendo, el rey no tiene o no va a tener el poder de decidir lo que hace España, es el gobierno el que lo hace. Y todo el mundo sabe que yo soy pro-francés y que no tengo ningún interés en llegar a ninguna alianza contra Francia. Es decir, si tengo que ir a ver a Napoleón III y explicarle las cosas, pues ya iré. Pero bueno, vamos un poco adelante a ver qué pasa. Estaba muy bien relacionado con muchas casas importantes, aunque es una cosa que yo no he encontrado, pero cuando he hecho un trabajo sobre él sí lo encontré, y esto debe ser porque no les gustaba la genealogía, pero para mí tenía un problema en su abuela, que era una Murat. Yo creo que a los españoles no nos haría ninguna gracia que un descendiente de Murat fuera rey de España. Pero bueno, no le buscaron mucho para arriba y ya está. Lo que sí hubo mucho cachondeo es con su nombre. Leopoldo de Hohenzollern-Sigmaringen. Ningún español podía decir aquello ni inmediatamente parecido, ¿no? Y entonces en los periódicos empezó a aparecer como ole ole si me eligen. Como ven, esto es como cuando al Betis va a jugar un polaco o un chino, ¿no? Que enseguida le ponen un mote y le llaman Pepe o le llaman no sé qué, ¿no? Pues Hohenzollern-Sigmaringen es ole ole si me eligen. Y lo veremos en algún ejemplo. Bueno, aquí les doy algunos datos de Leopoldo, que siempre se comportó como un caballero. Es decir, él dijo, primero el emperador de Alemania, luego el reino de España, si me quiere ofrecer, yo estoy abierto a las cosas, pero sin decir, ya voy, no, él siempre lo dejó todo muy, muy claro, ¿no? Pero cuando, digamos, Francia se puso muy dura en este sentido, pues nada, se retira la candidatura y no hay ningún problema. Por eso, de nuevo, las caricaturas, pues a buscar un rey. ¿Qué tiene que tener el rey de España? Pues un poco rey de España de pandereta, ¿eh? Que sepa bailar, que sepa torear, que sepa hacer esas cosas. Bueno, pues poco van a encontrar por Europa a una persona que sepa hacer esas cosas, ¿no? Pero ya la prensa pues estaba divertida, ¿no? con este tema. También se divertía con las idílicas relaciones de los Borbones. Aquí las ven, toda la familia pegándose entre ellas, ¿eh? La reina con Montpensier, Carlos VII, Alfonso, bueno, todos. Y los cuadros de arriba, que vean ustedes quién son. Carlos IV contra Fernando VII y Fernando VII contra su hermano Carlos V. Es decir, tenemos una familia modélica, ¿no? Ahí se cuenta. Al final Prim volvió al tema de Fernando de Sajonia, que ahí le ven con su segunda mujer, Elsa Elser, con la que se casa morganáticamente en 1869, que digamos no es un problema insalvable, pero es un problemilla. Pero bueno, al final, de nuevo, se negó. Volviendo al principio, a Montpensier, que seguía ahí esperando su momento, llegamos al famosísimo duelo que ustedes conocen todos con el duque de Sevilla, con Enrique de Borbón, que tenía una lengua muy larga también, y hizo un manifiesto llamándole de todo. Y claro, en esa época, si te llaman de todo, pues tienes que defender, digamos, tu honor, y ese famoso duelo de los Carabancheles, que la verdad es que también yo creo que se pasaron un poco, porque no era un duelo a muerte y terminaron con un muerto, pero con un muerto a la tercera. Es decir, disparas una vez, ya has salvado el honor y te vas a tu casa y esas cosas, ¿no? Pero se empeñaron, digamos, en seguir y bueno, pues se terminó con la muerte del duque de Sevilla, y todo el mundo dice que ese fue el final político de Montpensier. Yo no creo que fuera el final político. Lo que sí era muy difícil defender su candidatura al trono de España en esas circunstancias, ¿no? Porque los que apoyaban a los Borbones obviamente estaban en contra, los que veían en los duelos algo ilegal también. Había demasiadas cosas en contra, ¿no? Y ya no era una candidatura viable por mucho que él quisiera, y siguiera haciéndolo. En este momento siguen habiendo reordenaciones. Arriba lo que ven es la famosa abdicación de Isabel II en su hijo, donde Cánovas fue muy vehemente diciendo
que con Isabel II no se iba a ningún sitio y que si se quería llegar a algún sitio había que dejar claro que el candidato era Alfonso. Y entonces es el momento en que es la abdicación, aunque, como ya vemos que es la prensa satírica y antiborbónica, pues ponen de nuevo a Alfonso como un niño que no sabe nada, que está llorando, bueno, esas cosas, ¿no? Los republicanos decidieron poner encima de mesa un candidato a rey. Eran republicanos, pero dicen, bueno, si no hay más remedio, y dijeron, Espartero, claro, un líder de izquierdas y además un líder que no tenía herederos, era un señor que no tenía hijos, era muy mayor, y de bueno, le colocamos de rey y cuando muera, pues hacemos el segundo intento de la república. Pero dijeron que querían a Espartero como rey, porque al fin y al cabo era un español, era un español que ha trabajado, ha hecho, bueno. Y de nuevo, ahí ven otra caricatura de Prim tras el trono, alejando a los candidatos Espartero a un lado, al que está a la izquierda, y a Montpensier al otro lado. Siempre apoyado, por supuesto, por Napoleón III, al que siempre se veía como el padrino de Alfonso XII, por lo menos en la prensa española. Y a partir de aquí ya, todo lo que quieran. Es un callejón sin salida. ¿Y si el regente Serrano pasa de regente a rey? Para acabar con el impasse político. Pues hombre, él me imagino que encantado, y su señora más. Todos sabemos que la señora de Serrano era una señora que mandaba mucho y además le gustaban mucho todas estas cosas. Pero parece que tampoco había consenso, ¿no?, en el tema de Serrano. Prim esperando. Aquí ven a todos los políticos españoles jugando a la cucaña, cada palo lleva el nombre de un candidato. A ver hacia dónde vamos. Los paniberistas lo que querían era la república panibérica de Portugal y de España. Aquí ven a la momia de la monarquía o a los tarros de los candidatos hechos polvo, ¿no? Incluso proponían a Prim que diera un golpe de Estado y que creara una especie de república panibérica. Es decir, apoyamos a Prim siempre que dé un golpe de Estado y cree la república. Aquí ven el ejemplo de los dos, de España y Portugal, para intentar crear esa república. Y aquí Prim, en un discurso, como diciendo, ¿cómo queréis que haga una república en un país de que no hay republicanos? Digo, que es que sois cuatro, dice, y dais mucho la lata, pero no hay republicanos. Dice, y en Portugal hay una monarquía, ¿cómo voy a hacer una república de Portugal? El sueño de Macbeth, pues eso, todo el mundo a su alrededor, todos los fantasmas de todos los reyes, ¿a quién elegirás? ¿A quién elegirás? Como se ve, Prim es el centro del problema y la solución. Es decir, él es el que tiene la llave, pero no encuentra la cerradura. Incluso le instan a por qué no hace de Bonaparte. Y le ponen pintando el cuadro del 18 de Brumario, cuando Bonaparte da el golpe de Estado y se declara primer cónsul en Francia, paso previo a su nombramiento como emperador, ¿no? Y ahí se le ve pintando. No sabemos que Prim, no tenemos ninguna prueba de que Prim tuviera esas ambiciones. Y si no la tenía, o si no tenemos pruebas, pues bueno, la prensa puede decir, ya sabemos lo que quiera. Pero ahí estaban. Sobre todo por el callejón sin salida. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y pasan los meses, y pasan los meses, y pasan los meses. Y no hay solución. Recuerden que hemos hablado que la Constitución se aprueba en junio del 69, y ya estamos en enero del 70, y en febrero, y en marzo, y en abril, y no hay solución. Ya casi un año. Bueno, pues en esta caótica situación, aquí les resumo un poco, al final Prim vuelve a la solución alemana, a Leopoldo de Hohenzollern. Le convencen y acepta. Pero dicen que no diga nada, que voy a ir a ver a París a Napoleón III para explicarle que no va a haber ningún problema. No conoce España. En cuanto que vino el ministro en Berlín y se lo contó a su primo no sé quién o a tal no sé qué, pues ya se supo en toda España, estalló el tema antes de que él fuera a París y sabía que ya no había solución, por mucho que él explicó, dijo, todo lo que queramos. Y en este caso Leopoldo de Hohenzollern, muy
diplomáticamente, viendo el problema que estaba surgiendo, retiró su candidatura. Y ahí es donde se habla de la doblez de Bismarck, pero no vamos a entrar en ello, que prácticamente puso un paño rojo delante de Napoleón III y Napoleón III entró al paño. Bismarck dijo que no había problema, que se retiraba la candidatura, pero Napoleón III se empeñó en que fuera una nota diplomática donde dijeran que en la vida iban a apoyar a ningún candidato alemán, que todo lo que queramos, ¿no? Y entonces, pues cuando uno se mete en esas dinámicas, pues ultimátum va, ultimátum viene, y al final pues la guerra franco-prusiana, que ya la conocemos. En la prensa española, quiero decir, dice, te metes en medio de dos trenes en choque. Bueno, al final aquí tenemos lo de la guerra franco-prusiana, de toda Europa viendo cómo se pegan Alemania y Francia, al inglés recordete ahí detrás, al italiano, al ruso, ahí todos, y bueno, el español ya ven cómo está, un poco raquítico, pero bueno, es lo que era España en ese momento, ¿no? Y cómo se alegran de la caída de Napoleón III y la creación de la República Francesa. Víctor Manuel encantado porque echa al Papa, el emperador alemán encantado porque se convierte en emperador, y mientras Benito Juárez, que no sé si lo reconocen aquí vestido de indio, pues le enseña el fantasma de Maximiliano, ¿no? Como diciendo, este es tu futuro, ¿no? Que te fusilen de esta manera. Bueno, y los republicanos, por supuesto, aquí tienen. Se va el tren de la monarquía, el artículo 33. Ya solo queda la república, y aquí están todos. El ole ole, como les digo, el Aosta, el Coburgo, Montpensier, el Carlos VII, todos. Dicen, Prim tiene que liderar ya el camino a la república, porque no solo no hemos dado un rey a España en más de un año, sino que hemos creado una conflagración en Europa que casi acaba con ella. Y en este momento viene ya una cosa, pues eso, de opereta. Un varón judío, Teófilo Gedalia, le dice a Prim, dice, yo soy un profesional de los negocios en esa cosa, dame carta blanca y yo te busco a alguien, ¿no? Y Prim yo creo que dijo, bueno, no te doy carta blanca, pero intenta algo, ¿no? A ver qué pasa. ¿Quién era el hombre, digamos, más popular en Europa en ese momento? Pues era Cristian IX de Dinamarca, el llamado suegro de Europa, porque va a estar emparentado con todas las casas reales y siempre se buscaba dentro de su familia. Al fin y al cabo, Dinamarca tampoco es muy problemática, no da problemas por su potencia o por llevarse mal con otros sitios. Y dije, bueno, pues voy a buscar a alguien relacionado con la casa real de Dinamarca. Y al primero que buscó fue un hermano del rey de Dinamarca, que fue regente de su sobrino en Grecia, y era un intelectual, era un señor mayor, soltero y tal, pero hijo, a mí no se me ha perdido nada en España y no tengo nada que decir. Juan de Glücksburg, Hans de Dinamarca. Luego, al heredero, al hermano del rey de Suecia-Noruega, pero claro, no era el heredero designado, pero era el heredero seguro, es decir, su hermano no tenía hijos y dice, ¿cómo voy a ir al rey de España si voy a heredar Suecia-Noruega? Pues también dijo, no me interesa. Luego, el landgrave de Hessen, Kassel, que era también estaba relacionado por matrimonio con Cristian IX, era de nuevo un oficial del ejército prusiano. Y no dijo que no, pero tampoco dijo que sí. Dice, bueno, yo de nuevo estoy a las órdenes del emperador, de lo que diga el rey de Prusia. Y cuando estalló la guerra, le nombraron jefe de un cuerpo de ejército contra Francia y tal, y digamos que bueno, los alemanes habían conseguido lo que querían y no se querían meter en más berenjenales, y no apoyaron la candidatura del landgrave de Hesse-Kassel. Y por último, el gran duque Constantino de Rusia, que era, bueno, ya saben que los Romanov en general eran bastante autoritarios, digamos, por decir poco, y este era el más liberal de los Romanov, era el gobernador de Polonia, y de hecho le cesaron por liberal en su gobierno de Polonia, pero tampoco le pillaba muy lejos, es decir, no tenía mayor interés en venir a España, y también dijo que no.
No podemos decir que esto fueran candidaturas fracasadas, porque digamos el gobierno español no estaba detrás de ellas, pero hay documentación sobre los movimientos, ¿eh? Aquí les pongo un árbol genealógico donde todos estos 4 están relacionados con Christian Nobel. Pero bueno, digamos que esto sí que sería, como ya digo, algo típico de opereta. Y volvemos al de siempre. Prim, el Coburgo, él quería a este hombre. Y se empeñó, mandó un embajador especial, hizo todo lo que estaba en sus manos y al final aceptó. Digo, bueno, lo que diga mi hijo, que era el rey de Portugal, lo que diga el gobierno, no sé qué, voy a poner condiciones. Pero cuando empezó a poner condiciones, una pensión si hay una revolución y me echan, vale. Que mi mujer, aunque sea condesa, sea reina, vale. Que la sucesión entre España y Portugal no sea única, es decir, que mi hijo mayor sea el rey de Portugal y mi segundo hijo, el duque de Coimbra, sea rey de España. Vale, o sea, él iba poniendo condiciones y que sí, que sí, que sí. Y en esa última condición de que el gobierno, de que los países no se unieran, pues el gobierno español dijo, sí, sí, que no se una tal, y puso una coletilla como diciendo lo que quedaba detrás de él. Salvo que en algún momento ambos pueblos, por libre elección, decidan que quieran unirse. Eso no quiere decir nada, realmente, ¿no? Pero él dijo, uy, no, me habéis cambiado los términos, no sé qué, y no quiero. Al final él no quería. Y cogió una excusa para decir, no, no quiero y no voy. De nuevo, la danza de la gallinita ciega, o como queramos decirlo, con Prim en medio, ya estamos en octubre de 1870. 14, 15, 16 meses y nada, y nada. Bueno, pues ahí seguimos. Y de nuevo ya, digamos, dice, vuelvo a los Saboya. Y los Saboya, que acababan de terminar la unificación italiana, porque al caer Napoleón III habían ocupado Roma y ya tenían la totalidad de Italia, no querían aparecer como nos hemos aprovechado de esto, hemos hecho todo y ahora queremos ser esto. Decían, no, nosotros no tenemos interés. Si vosotros tenéis interés y las potencias de Europa no lo ven mal, no tenemos problema en que Amadeo sea candidato. Esto es muy fuerte. Esto es muy fuerte porque Prim primero tuvo que convencer al gobierno italiano. Vale. Pero el gobierno italiano le dijo que necesitaban un papel de las potencias diciendo que aceptaban a Amadeo Saboya. Hombre, ya estábamos dando bastante espectáculo en toda Europa, como ahora ir cancillería por cancillería diciendo, oye, ¿te importa que Amadeo Saboya sea rey de España? Muy fuerte. No se hizo, digamos, de forma oficial para no caer en el ridículo, pero como los Saboya lo exigieron, pues Prim llamó a los embajadores y dijo, oye, preguntar y a ver qué dicen. Bueno, pues tenemos, aquí los tenemos, los telegramas. El gobierno de su majestad vería con placer que su alteza el duque de Aosta fuera tal. Rusia debía abstenerse porque considera que no es problema suyo. Bélgica, Y aquí tenemos todos los telegramas, incluso el gobierno de la Defensa Nacional Francesa. Recordemos que en este momento Francia está en un caos, porque ha perdido la guerra, los prusianos están ahí, pero es que tiene una revolución en casa. Es la famosa Comuna de París, que tuvo más víctimas que la guerra franco-prusiana. Y estaba el gobierno de París en manos de la Comuna y el gobierno de defensa nacional en manos de Thiers en Versalles. Y había esa lucha. Bueno, pues el gobierno de la defensa nacional cree que no hay ningún problema para que tal. El conde Bismarck, en nombre de Prusia, no tiene. El gobierno de Austria-Hungría, el gran visir del Imperio Otomano, ve con satisfacción la elección del duque de Aosta. Vamos, yo creo que es un poquito, ya digo, fuerte, pero bueno, se empeñaron los italianos y tenemos todos estos telegramas en el Ministerio de Asuntos Exteriores, con lo cual más consenso no podía haber. Entonces, al final, y esto luego quedó muy claro, Amadeo tampoco quería ser rey de España, pero le obligó su padre. Víctor Manuel pensaba que para Italia era bueno que Amadeo fuera rey. De hecho, tenemos unas cartas donde Amadeo le dice a su padre que va a abdicar. Ya sabemos que abdica al final.
y le dice aguanta, aguanta, por Italia. Entonces él, digamos, obediente a su padre, aguanta todo lo que puede hasta que ya no puede aguantar más, ¿no? Pero bueno, ahí viene. Entonces al final acepta que se vote su nombre en España. Prim informa al gobierno el 3 de noviembre, aquí están los datos, ha sido acogida por todos, no sé qué, la candidatura, pa. Y ahí no me puedo evitar referirme al famosísimo discurso de Castelar. Castelar, profesor de la Universidad Complutense, republicano de pro, gran defensor de los derechos humanos, defendía la abolición de la esclavitud, todas esas cosas, pero sobre todo era gran conocedor de la historia. Y entonces él dice que los reyes no se eligen, los reyes lo son, porque si se eligen ya es otra cosa. Eso de primeras. Dice, y encima, España, yo que soy republicano, tengamos un rey, un Saboya, que iba como macero detrás de Felipe II, como diciendo, pudiendo tener una dinastía como tenemos, que elijamos a esos, que son de segunda, si no de tercera o de cuarta. Y si vamos a la historia de España, vemos qué eran los Saboya. Entonces, esto ya digo, un discurso de un republicano. Les digo que se lo lean porque he puesto ahí unos fragmentos, pero vamos, es muy interesante cómo un republicano ve la idea de la monarquía y cómo va contra una monarquía devaluada. Es decir, o la monarquía es la de toda la vida o no es monarquía. Y no podemos hacer cosas intermedias. Y si estamos ya en el siglo XIX y vamos hacia el XX, pues tenemos que ir hacia la república, es lo que defendía él. Tal. Que conste que Castelar luego en 1880, cuando la Restauración, él seguía siendo republicano, pero escribe una carta, un artículo diciendo: considero que esta monarquía de la Restauración es la menos mala o la mejor para el ser de los españoles y cómo se ha desarrollado, porque al fin y al cabo, ¿qué más da monarquía y república si se ha conseguido el sufragio universal, la ley de jurados, etcétera, etcétera? Es decir, si se cumplen los ideales, ¿qué más da que sea monarquía, que sea república, ¿no? Una cosa interesante. Y bueno, luego ya la famosa votación. La famosa votación, Amadeo saca 191, ahí les pongo un poco quién votó a quién. Hubo votos para mucha gente, para la República Federal, para el duque de Montpensier y para la duquesa de Montpensier, para el general Espartero, para Alfonso, bien, para mucha gente. Hubo obstruccionistas de los dos lados, republicanos y ultras, que decían que cómo iba a ser rey católico de España un rey excomulgado, porque al fin y al cabo todos los Saboyas habían sido excomulgados por el Papa por ocupar Roma, ¿no? Y cosas así, ¿no? Que traigan la bula de excomunión para que se vea y tal, presentándola en las cortes y esas cosas. Bueno, un espectáculo. Obviamente, inmediatamente que se nombró a Amadeo de Saboya, hubo una queja formal tanto de Isabel II como de Carlos VII. Dice, yo soy la verdadera reina de España y esto es una vergüenza, y Carlos VII lo mismo, y además diciendo que es que los Saboya habían reconocido a los reyes carlistas, tanto a Carlos V como a Carlos VI, como a San... y por tanto esto iba contra natura, ¿no? Bueno, en cualquier caso, ha acabado y todos lloran. Montpensier, Alfonso, Carlos, la República, como ven ahí en las viñetas. Ya hay un rey. Bueno, pues ya hemos perdido todos los que no somos ese rey, ¿no? Esto fue en la famosa sesión regia, donde en enero de 1871 tomó posesión, y esa es la medalla que se hizo por la elección. Le eligieron el 16 de noviembre, le informaron en Florencia de que fue elegido, allí fue una flota, la flota vino a España y aquí juró las Cortes después de visitar al cadáver de Prim. Ya saben que en el ínterin, justo él llegando a Cartagena, pues a Prim le mataron y digamos que la monarquía democrática casi murió ahí, porque su gran apoyo era Prim. Fíjense que estábamos hablando de que las Cortes había 236 claramente del gobierno, y él solo va a sacar ya 191 votos. Ya la cosa baja. Y de hecho siempre sus contrincantes le llamaron el rey de los 191.
como una cosa de decir, no, tú eres el rey de los 191, del resto no eres rey. Bueno, y ahora para acabar, justo, un comentario simbólico, en el sentido de que hemos visto que la Revolución crea el escudo nacional de España, que hemos visto en la moneda, y en principio se pensaba que ese escudo era el escudo, independientemente de que viniera un rey de fuera y que ese rey tuviera un escudo propio. Pero al final, los dos modelos, tanto el escudo que hemos visto de la moneda, que es este que tenemos aquí, que es el tradicional que conocemos, como solo el de Castillos y Leones, que se sigue utilizando, sobre todo en la Armada y en el Ejército, se le va a poner en su centro el escusón dinástico de la Casa de Saboya. Aquí vemos la guía de forasteros y los ejemplos de la Gaceta de Madrid, ejemplos oficiales, ¿no? Y en las monedas ahí lo vemos, el oro y la plata. Banderas del ejército con los Saboya, la Gran Cruz del Mérito Militar con la Cruz de Saboya, un botón de un uniforme de la Guardia Civil, de nuevo con la Cruz de Saboya, en los ejemplos. Y lo que yo comento es que llama mucho la atención que pongan la Cruz de Saboya cuando en realidad tendrían que haber puesto el escudo de Aosta, de la rama Saboya-Aosta. E igual que cuando llegó Felipe V no puso Borbón, porque él no era el que tenía las armas de los Borbones, sino que las tenía su padre y su abuelo, que eran los primogénitos, y él puso el Borbón Anjou, que es el que todavía tenemos, con la bordura roja. Pues sin embargo, no sabemos por qué, tampoco, no hay documentación. Él no puso sus armas, digamos, de Saboya-Aosta, que son estas de aquí arriba, como debía llevar, estas que ven aquí, sino que puso las Saboya plenas. No he encontrado documentación, he estado buscándolo, he visto en Palacio a ver si encontraba alguna cosa, pero no he encontrado documentación. Pero el caso es que en todos los documentos oficiales, el Saboya pleno. E incluso algo que me llamó mucho la atención, que encontré en Palacio, solo lo he encontrado en una encuadernación de regalo que le hicieron, que utilizó el gran escudo de los reyes de España. Porque todavía el escudo de Castilla y León, que estaba ligado al ejército y a la marina, o el escudo que se había creado nacional para las monedas de 1869, bueno, pues son oficiales. Pero sin embargo, el gran escudo de la monarquía es un gran escudo dinástico. ¿Qué tiene de Farnese? ¿Qué tiene de Toscana? ¿Qué tiene de Austria? Para poner en su escudo eso. Bueno, pues en esta encuadernación que ven aquí, que está en Palacio, se usa el escudo grande de los reyes con el toisón, con Carlos III, y en el centro la Cruz de Saboya sustituyendo al Borbón Anjou. Es una cosa que siempre me ha llamado la atención, pero que lo digo pero no lo puedo explicar. O sea, no tengo datos para saber por qué ocurrió o por qué no ocurrió. Y bueno, nada más. Espero que les haya gustado este paseo por las intrigas europeas. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Y ahora vamos a tener unos minutos para intercambiar opiniones, hacer preguntas, lo que quieran. Del enero del 71 a febrero del 73. 3. Poco más. Salió diciendo: este es un país de locos. Literalmente, literalmente. Este es un país de locos. Es una maravilla, una maravilla, muy interesante leer su discurso de abdicación, donde diciendo: he intentado hacer lo máximo, he intentado seguir la Constitución al pie de la letra. Yo no puedo poner más de mí, yo no puedo poner más de mí. Y en vista de que es un país de locos, aquí les dejo a ustedes. Literalmente, aquí les dejo. A él siempre se trató muy mal. Seguro que todos han visto o han leído la película Pequeñeces, donde la aristocracia tradicional le hace el vacío, la iglesia le hace el vacío, el ejército le hace el vacío. Es decir, ¿con quién contaba? Pues contaba con Prín, y a Prín se le cargaron, pues claro, que en la prensa le llamaba el rey Macarroni, Macarroni I. Y sin embargo,
poco se sabe, pero su mujer fue una reina magnífica, muy dedicada a labores sociales, a las lavanderas del Manzanares, creó un hospicio, hizo muchísimas limosnas, pero tampoco de alaracas, sino porque le parecía que lo tenía que hacer, y bueno, tenemos mucha documentación sobre la bolsa de la reina en Palacio, y hizo una gran labor, pero daba igual lo que hiciera, daba igual lo que hiciera. Es decir, vamos a ver, una duquesa de Medinaceli, una duquesa de Medina Sidonia, veía a esa María Victoria Pozzo di Borgo, ¿cómo que está en la reina de España? No había ningún feeling, ¿no? No había ningún feeling. ¿A quién tuvo que nombrar camarera de la reina? ¿A la duquesa de Prin, que había quedado viuda, o a la duquesa de Serrano? Vamos, la duquesa de la Torre, pero entiéndame, a la mujer de Serrano. Es decir, nadie de la alta aristocracia quería meterse. ¿Quién fue mayordomo de Palacio? Pues hombre, el duque de Tetuán. El duque de Tetuán, con todo mi respeto, soy amigo suyo del actual duque de Tetuán, pero hombre, dentro de la aristocracia española es muy moderno. Es muy moderno. El hijo de don Leopoldo. Pues ese era el problema, no tenía ningún apoyo, pero fue un rey modelo en el sentido de seguidor de la Constitución, de lo que había que hacer, un caballero valiente, tuvo varios atentados y lo aguantó bien, pero no, era imposible, no había apoyo. Sí, como todos los Saboya, era una cosa que se sabía, Entonces, pero ni tan siquiera los masones le apoyaban. Entonces... José Luis, tenga el micrófono, por favor. Cuando Amadeo se aburre de España y se cansa y se larga, ¿qué ocurre? Porque él tenía 3 hijos, creo, ¿no? Vamos a ver, y con su mujer embarazadísima, coge el tren y se va a Portugal, porque su hermana es reina de Portugal, directamente. Está en Portugal un tiempo hasta que su mujer da luz y tal, y luego coge un barco y se vuelve a Italia, le vuelven a hacer duque de Aosta y todo lo demás. Pero uno de sus hijos, Manuel, Manolo, como le decían... Creo que fue el único votado en Cortes. Sí, claro, porque fue el que nació aquí. Sí, probablemente. Y bueno, él lo tenía a gala, ¿no? Esa cierta españolidad, porque luego, con el paso del tiempo, en la época de la Restauración y con la reina regente, se reconoció a Amadeo haber sido jefe de la Orden del Toisón de Oro, aparece en las guías de forasteros como antiguo jefe de la Orden del Toisón de Oro. A sus hijos se les trató bien, o sea, no hubo luego un enfrentamiento entre familias ni nada, hubo buen rollo, digamos, ¿no? Y luego además entre España e Italia se firmaron muchos convenios y muchas cosas, y ya digo, todos los títulos nobiliarios de Amadeo se mantuvieron, todos los toisones que dio Amadeo se mantuvieron, no hubo vendetas ni hubo problemas familiares, digamos, entre las dos casas reales. Yo simplemente terminar con una cosa que me ha llamado mucho la atención, que se buscó por toda Europa y sin embargo no se buscó dentro de la gran casa europea, que son los Habsburgo. A mi entender, yo creo que los Habsburgo estaban traumatizados con lo que pasó con Maximiliano, porque después de tocar a toda Europa, y además los Habsburgo, que ya sabemos son muchos y tienen muchas ramas, no tienen problema de elección. Además teníamos en Mallorca a Luis Salvador, al archiduque Luis Salvador, que todos sabemos que era un enamorado de España y tal, y sin embargo no he encontrado ninguna documentación ni nada donde se vea que se hizo, digamos, oficial o extraoficialmente una gestión en Viena como diciendo, os gustaría recuperar el trono de España, ya que fuisteis tal, ¿podríais darnos un candidato? No lo he encontrado. No sé si fue porque desde Madrid, digamos, no se quiso dar eso, o porque desde Viena se dejó muy claro que, digamos, no estaban para aventuras después de
de cómo acabó Maximiliano, porque yo creo que fue una cosa muy fuerte, ¿no?, dentro de Europa en ese momento. ¿Alguna? Sí, por favor. Muchas gracias. La conferencia ha sido muy interesante. El Tratado de Utrecht es un tratado tremendamente complejo y complicado para meterse en él. Y hay por ahí un codicilo que evidentemente abre la puerta a Saboya. Pero lo que subyace en otros muchas partes de Utrecht es que a lo mejor lo de Saboya solamente es una derivada, pero lo que subyace en todo el Tratado de Utrecht es toda Europa no quiere que pueda haber en España un rey ligado a alguna otra potencia, no solamente de las grandes, sino de las medianas, porque es la forma de equilibrar poderes y de no armar bulla. O sea, está muy próximo todos los Austrias y luego Luis XIV, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que había abierta la puerta de Saboya, pero en cierto modo Utrecht también cerraba casi todas las otras puertas. Sí, pero yo creo que a mi entender eso fue alguien que pasaba por ahí y se acordó de ello. Quiero decir, 1713 y 1869 no tienen nada que ver. La España de 1713 era todavía un gran imperio. Aunque hubiera perdido todo lo de Europa, teníamos toda América, desde México hasta Argentina. Y de hecho el siglo XVIII español es el gran siglo de recuperación. ¿Pero qué era España en 1869? Hay que ser realista, una potencia de tercera. Entonces, que hubiera sido Montpensier o que hubiera sido cualquier otro, además la Constitución limitaba el poder del rey, como lo dejó muy claro Prim. Dice, aunque el rey sea alemán, no se va a hacer una política pro-alemana. La política no la marca el rey, sino que la marca el gobierno. Entonces, yo creo que dar o poner encima de la mesa Utrecht 1713 para un problema de 1869 no era realista. Ya digo que era un poco para vestir, decir, oye, ¿por qué no? Si al fin y al cabo ya estuvo en un momento determinado, descienden de Felipe II a través de Catalina Micaela y por tanto tienen una relación con España. Bueno, pero son los terceros o cuartos. Los Coburgo no tenían ninguna relación con España, los Hohenzollern no tenían ninguna relación con España y se les buscó primero. Era un poco como a posteriori intentar decir, ¿por qué un Saboya? Bueno, pues por esto, ¿no? Pero yo creo que los tratados nacen y mueren. Nació para una cosa concreta y es verdad que Utrecht no ha muerto porque sigue vigente en Gibraltar, pero digamos que todo el resto, bueno, y tampoco se cumple, porque no se cumple lo de las aguas, no se cumple en otras cosas, la zona neutral no existe, pero los tratados nacen y mueren. Es decir, hablar ahora en Europa del Brexit y no sé qué, y sacar el Congreso de Viena, no, es que en el Congreso de Viena se decidió que, mire, ya, se fue en 1815, no, es que en la paz de Versalles después de la Primera Guerra Mundial, digo, ya, pero es que eso fue la paz de Versalles, no tiene ninguna ligación, ninguna ligadura jurídica. Históricamente siempre se puede decir algo, las tradicionales buenas relaciones entre no sé qué, siempre tal, pero esos son comentarios o algo que pueda vestir a una decisión que se toman por otros motivos. Por lo menos esa es mi opinión. Muchas gracias. En el tema numismático se hicieron monedas de 5 pesetas, el duro de Sí, Amadeo, pero de valores inferiores creo que no se acuñó ninguna con la efigie de Amadeo. No sé si hay alguna razón para estuvo varios años. Pero vamos a ver, sí, es verdad. El problema es puramente económico. Como durante la época del gobierno provisional hasta que llega Amadeo se hicieron muchas, hacer monedas cuesta dinero. Entonces lo que se hizo fue las 5 pesetas, que era, digamos, el duro, lo más importante, y las 100 pesetas en oro. Los divisores se mantuvieron los del gobierno provisional. Sin embargo, los duros de Amadeo se siguieron acuñando en época de la República. Porque a la República no le dio tiempo a hacer su primera moneda, su moneda propia. Y entonces, en las estrellitas,
pequeñitas, debajo siempre pone 1870, 1871, pero en las estrellitas pequeñas pone 1873, 1874. Es decir, se siguieron haciendo monedas a nombre de Amadeo en época de la Primera República, porque tenemos los modelos de la moneda de la Primera República, pero no se llegaron a acuñar porque no dio tiempo y ya sabemos cómo fue estas cosas. Una cosa poco conocida es que la moneda de oro de Isabel II, los doblones de la última época, se acuñaron durante todo el periodo del sexenio revolucionario. ¿Por qué? Para circular en Filipinas. Porque el oro de esa moneda estaba ligado al sistema monetario de Filipinas y de alrededor. Y como la peseta rebajaba un poco el oro y tal, pensaban que el comercio de allí no iba a aceptar las nuevas pesetas de oro. Y entonces los doblones de oro de Isabel II, si se miran las estrellitas, se ve que pone 69, 70, 71, 72, 73, 74 durante todo el periodo. Pero eso es un problema puramente económico-comercial. El político, que es la cara, ahí sí se pone en el duro, que es la pieza más importante o más conocida. ¿Alguna cuestión más? Buenas noches. En primer lugar, felicitarle por la conferencia, que ha sido muy interesante. Yo quería preguntarle, bueno, todo esto como se está viendo, pues sucedió en la península ibérica y demás, las cortes y enfrentadas unas con las otras. Yo quería preguntarle por más allá, ¿qué pasaba en las colonias españolas, en Cuba, Filipinas? Muchas se aprovecharon para independizarse, otras se quedaron en España un poquito más tarde. ¿Tenían predisposición para alguno de los candidatos en concreto o no se manifestaron? Vamos a ver, ya creo que lo he comentado un poquito. Cuba, Filipinas y Puerto Rico tenían unos problemas muy concretos y a ellos les daba igual monarquía o república. Es decir, eso sí que hay de lo mío. Dentro de esos territorios, en ese momento yo creo que no había independentistas, en el sentido que nosotros entendemos, sino más bien los más hacendados tradicionales, que eran lo que podrían decir más la derecha tradicional, que quería que Cuba y Puerto Rico y todo eso fuera una provincia española más sin más, como el resto de las provincias, y un poco más los liberales, que buscaban una especie de autonomismo. Es verdad que había solo en Cuba un inicio del movimiento independentista, pero también hay que ser claro, es un movimiento sufragado por los Estados Unidos y apoyado mediáticamente por los Estados Unidos. Hay que recordar que los Estados Unidos durante todo el siglo XIX intentaron comprar Cuba a España bastantes veces y poniendo encima de la mesa, pum, 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 pum. Cuando vieron que los gobiernos de España decían, no, oiga, mire, que Cuba es una provincia de España, no la vamos a vender ni por activa, ni por pasiva, ni por perifrástica, dijeron, pues la única manera de hacernos con Cuba es que Cuba sea independiente bajo la férula de Estados Unidos. Y es cuando empiezan a apoyar a ese independentismo que es mínimo, pero claro, hace mucho ruido, tiene armas y tiene el apoyo de los americanos. De hecho, al final del periodo, ¿quién es el militar más prestigioso? Martínez Campos. ¿Dónde se manda Martínez Campos teniendo la guerra carlista aquí? Se le manda a Cuba, para que llegue a la famosa paz de Zanjón, que digamos, él dice, soy consciente de los problemas, no va a haber problema, vamos a ir hacia el autonomismo, no sé qué, no sé cuánto. El problema es que los cubanos, ya digo, estaban muy divididos. La gran mayoría de la élite cubana al final va a apoyar a los conservadores más conservadores de Madrid. Y van a torpedear todos los intentos que hubo por hacer alguna ley de autonomía para Cuba. Y eso al final pudrió el tema. Y llegó a donde terminamos. Puerto Rico no tuvo nunca ningún problema. Nunca. Porque no tuvo el problema de la esclavitud. Al final, Cuba, el gran problema que tenía era de dónde sacaba el dinero, que era de los ingenios azucareros. Y los ingenios azucareros necesitaban la esclavitud. Y era una manera de hacer que durante el sexenio se abolió la esclavitud en Puerto Rico. ¿Por qué? Porque había 4 esclavos. Y sin embargo en Cuba, no. Porque era un problema de infraestructura. Y en Filipinas son otros problemas absolutamente distintos y tampoco hubo
un movimiento independentista per se. Había independentistas, claro, como en todos los sitios, pero eran una minoría, claramente. Luego también llegaron los americanos allí y crearon el gobierno que crearon. Pero yo creo que en la cuestión de qué forma política va a tener España, para ellos era subsidiaria. Es qué relación voy a tener yo con España. Entonces los votantes, tenemos sus nombres, pues unos votaron a unos, otros votaron a otros, es decir, no dijeron, todos los de Cuba votaron a... También digo una cosa, la primera medalla de proclamación de Amadeo de Saboya se hizo en La Habana. Y tenemos la medalla con la cara de Amadeo y con el escudo nuevo junto a la famosa llave del escudo de La Habana. Es decir, los que se sentían españoles se sentían muy españoles. Y dicen, ahora este señor es el rey de España, pues es nuestro rey. Entonces ya digo, yo creo que Cuba y Filipinas merece una conferencia específica sobre los problemas de ese momento. Pero ya digo, la base de todo era la economía. No sé si... Gracias. Muchas gracias por tan interesante exposición. Yo quería saber una cosa que me intriga siempre. ¿Cómo jugaba ahí el candidato carlista en todo este asunto? Yo comprendo que estaba retado por Borbón y porque Prim y Serrano y todo esto no le podían ver, pero bueno, ¿tenía algún apoyo? ¿Tenía algo detrás? Sí, a verlo haylo, porque hemos visto que al menos tuvo 20 diputados en las Cortes del 69. Pero lo que es muy poco conocido es que hubo, antes de cuando se destronó a Isabel II, la oposición, digamos, los que firman los pactos de Ostende y Bruselas, buscaron que los carlistas se unieran también a ese pacto para echar a Isabel II. Y digamos que no lo veían excesivamente mal, pero el problema es que yo creo que Carlos VII fue el único que preguntó, ¿y después qué? Dice, vale, echamos a Isabel II, pero ¿y después yo? Y claro, los otros tirarían valores fuera. Y bueno, ya veremos. Claro. Y las ideas carlistas obviamente no iban a aceptar que unas Cortes elegidas por sufragio universal dijeran que era rey Carlos VII, ¿no? Yo soy, porque soy por la gracia de Dios, y vengo de que, digo, que ahora después de todo eso sea rey porque lo votan las Cortes, pero Carlos VII, ya digo, jugó un papel antes de la Revolución y después de la Revolución tuvo claro que en vista del jaleo que se montó tenía su oportunidad, y por eso la Tercera Guerra Carlista. Por eso, al final del periodo de Amadeo Saboya se produce la invasión por la frontera francesa y, bueno, una guerra que fue yo creo que de las tres guerras la más importante, o la que más tuvo de importancia en territorio, ¿no? Porque la primera guerra carlista, no, que estuvieron en Madrid, estuvieron en Segovia, digo, un regimiento de caballería, bien, que daba la vuelta por España y que llegó a Andalucía, bien, pero digamos no... Pero digamos que si no hubiera habido la restauración, quién sabe cómo hubiera podido terminar la guerra carlista, porque el gobierno de Madrid se estaba deshaciendo. Sí, sí. Pero bueno, era muy complicado también. Era complicado. Era muy complicado. Bien, pues muchísimas gracias. Ha sido extraordinario y a la vista está lo que ha gustado la conferencia. Y ahora pues vamos a seguir charlando con un vinito.